lo que hay en mi corazón para poder comentar el día de hoy es algo que quizá vamos a tardar unos minutitos en poderlo aclarar, pero te pido que no te desesperes, dame oportunidad de explicar justo el tema de esta conversación es: no estoy de acuerdo con mi realidad, por eso espero un milagro. Estas semanas, no sé si ustedes, pero yo he estado pensando mucho en el poder de Dios y tengo la impresión de que todos en Oasis, de una o de otra manera, necesitamos de milagros. Pero para serte franco, no estoy muy seguro si todos entendemos lo que es un milagro. En esos papelitos que ustedes nos entregaron, de verdad fue muy importante porque me di cuenta, por ejemplo, de pensamientos que algunas personas tienen que a lo mejor necesitan cierto ajuste. Por ejemplo, alguien está esperando que Dios lo haga feliz. Bueno, si ese es tu caso, te recomiendo que te sientes a esperar, porque la felicidad, la palabra feliz y la palabra felicidad aparecen solamente una vez en la Biblia. La felicidad es el resultado de que Jesús viva en tu vida, que tú le permites al Espíritu Santo operar en él. Y cuando eso sucede, a consecuencia de lo que tú estás haciendo, entonces vas a alcanzar la felicidad. Pero si tú estás esperando un milagro de felicidad, déjame decirte que no va a llegar, porque la felicidad no es una meta, es una consecuencia. Otra cosa que no estoy muy seguro es si todos saben contar y si saben seguir instrucciones. Les pedí que escribieran un milagro y algunos me entregaron la lista del súper. Era un chorizo así. A ver, sí saben la diferencia, ¿verdad? De un milagro y de muchos milagros, sí. Déjame explicártelo para que me entiendas. Si está temblando y tu casa está por caer, ¿qué milagro le pides al Señor? Tu respuesta va a ser: Señor, envíame a la persona que estoy esperando para casarme con ella. No, ¿verdad? Mejor pídele al Señor que no caiga a tu casa y así vas a quedar con vida, para que entonces esperes a la persona que Dios tiene preparada por ti. Lo que nosotros tenemos que entender es que esto es un tema de singularidad de enfoque. Debemos tener ese enfoque perfectamente claro a la hora de buscar un milagro. Y nuestra vida entonces debe girar alrededor de ese portento individual que estamos nosotros esperando de parte de Dios. Por supuesto, Dios nos bendice de forma abundante, más allá de lo que merecemos, más allá de lo que pedimos, más allá de lo que imaginamos. Pero cuando tú vas tras un milagro, mi recomendación es: centra tu enfoque en ese milagro. Déjame darte una definición ranchera de milagro para que tú y yo nos vayamos aquí entendiendo. Cuando las cosas se salen de mis posibilidades y de mis habilidades, es cuando yo necesito una intervención poderosa de Dios. Cuando esto se sale completamente de todo orden, cuando se salen las cosas de control, entonces ahí es cuando tú y yo necesitamos que el Señor intervenga en nuestra vida y que lo haga con todo poder. Y la buena noticia es que el Señor sí está dispuesto, sí quiere obrar milagros en nuestra vida. Déjame, te pongo un pasaje que de alguna manera respalda lo que estoy diciendo. En el libro de los Hechos se habla de una experiencia aquí de Pablo. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Otras versiones de la Biblia dicen: por medio de los milagros,
Las nuevas de salvación crecían y se difundían con poder arrollador. Dios se mueve entre nosotros y siempre lo va a hacer conforme a su carácter. Y en este caso estamos hablando de ese carácter extraordinario y sobrenatural. Así es como Dios se mueve. Y las manifestaciones portentosas de Dios cambian la vida de las personas. Y cuando ocurre el cambio, entonces eso va a animar a otras personas a rendir su vida a Cristo. Por aquí, ¿se acuerdan que pasó Sandy? Sandy es un milagro caminando. Hace algunos años, Sandy sufrió un accidente muy grave y su vida cambió. Y Dios hizo un milagro, la salvó de una tragedia enorme. Pudo haber quedado paralítica o pudo haber quedado muy mal, pero Dios la libró, y a través de ese milagro es que Sandy empezó a buscar a Dios y ya lo encontró. Entonces, cuando nosotros perseguimos un milagro, eso nos va a cambiar, nos va a hacer personas que antes no éramos. Por eso, 3 cosas van de la mano: milagros, salvación y alabanza. El milagro que yo le pido al Señor va a ser algo que va a provocar, ya sea en mí o en otras personas, salvación, y por lo que estamos viendo de ese milagro, las personas vamos a alabar a Dios. Por eso es tan importante tener claro qué es el milagro o cuál es, tras qué milagro nosotros andamos andando. Este pensamiento es verdaderamente importante y no lo debemos olvidar. Los milagros de Dios siempre son una bendición, pero no solo son, por ejemplo, para que una persona sane o se libere de las cadenas de la adicción, sino que Dios nos sana o nos libera para que nosotros testifiquemos, hablemos a otros del amor, del poder de Dios, y para que ese testimonio toque muchos corazones y las personas rindan su vida a los pies de Cristo. ¿Te queda más claro entonces qué es un milagro? ¿Por qué suceden los milagros? Hoy quiero hablarte de algunos milagros que están en la Escritura, pero además te quiero mostrar una verdad que quizá no conocías, y eso es el tema de lo que estamos hablando. De que cuando yo no estoy de acuerdo con mi realidad, ese es el mejor momento para que nosotros pidamos un milagro. Te pregunto, ¿el momento actual que tú estás pasando es el mejor momento de tu vida? Si no, entonces lo que tienes que hacer es no recibir, no estar de acuerdo con eso y buscar el milagro. Vamos a empezar por este caso, que es el milagro de un hombre sordo y mudo. Y este pasaje lo tenemos en el Evangelio de de Marcos, capítulo 7. Si ven que a veces como que uno aquí adelante se tara un poquito, miren, es que hay muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Uno, mi cerebro trabaja muy bien y manda la señal a los labios, pero a veces los labios no van tan rápido como el cerebro. Y luego tengo esta cosa que necesito para cambiar las transparencias. Y luego que no me pierda donde yo vaya. Y luego que me acuerde de lo que yo había estudiado y dejar que Dios hable a través de mí. Se me complica. ¿Verdad? Sí, me disculpan cuando además estamos en casa, ¿verdad? Entonces, leemos juntos. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Este es el Decápolis, los que tienen la Reina Valera. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Fíjese que hizo el Señor: metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, Jesús suspiró y dijo: Efatá, que significa
ábranse. Y al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua. Yo creo que este milagro ya lo he visto yo en varias mujeres aquí en Oasis. Que Dios les desató la lengua, pero ahora hay que orar este día para que se las vuelva a atar. Tú no me quitas, tú eres un ángel, tú estás bien. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua de modo que hablaba con tal claridad. Jesús le dijo a la multitud que no le contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacía correr la voz. Aquí es donde viene la alabanza. Y quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que Él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Este milagro de Dios, como les digo, contiene estos elementos: el poder, la alabanza y el testimonio alrededor de las personas. Quiero que noten lo siguiente: el milagro que realizó Jesús, como todos los milagros, primero se origina en el ámbito espiritual y después se manifiesta en el ámbito físico. Es decir, primero Dios lo crea en el cielo y después se hace una realidad aquí en la tierra. Lo que hizo Jesús fue transferir el poder de Dios a la vida del enfermo. Y cada vez que hay un milagro sucede exactamente lo mismo. El poder de Dios se transfiere a la vida de un hombre y entonces hay sanidad, salvación, liberación, bendición. Pero se necesita el poder de Dios después ser transferido a la persona y entonces sucede el milagro. Por eso la palabra de Dios para nosotros en esta hora es: no aceptes, no estés de acuerdo con un resultado o con un desenlace que no quieras en tu vida. Te voy a pedir que repitas conmigo: no acepto, no estoy de acuerdo con un resultado o un desenlace que no quiero ver en mi vida. Por eso necesito un milagro de Dios. No estoy de acuerdo con lo que está pasando en este momento. Quiero ahora hablarte brevemente de Elías. Él experimentó no un milagro, un super milagro. Un día Elías se enfrentó con 450 profetas de Baal. Era 1 contra 450. La ventaja era obvio, pero el profeta no se dejó intimidar ni por un segundo. Miren, Elías no renunció, pero tampoco se dio por vencido. ¿Cuántos de nosotros hoy le hemos estado pidiendo al Señor quizá por años algo en particular y esto no se ha dado y entonces decimos, esto ya no sucedió, ya lo dejo? Y tenemos que tener cuidado porque sí hay momentos para dejar, pero este no es el momento. Nosotros leemos en la Escritura lo que Elías le dijo a los falsos profetas. Les decía, probemos quién es el Dios verdadero. Si el de ustedes, ese Dios que ustedes adoran, o el Dios de Israel. Y los animaba y les decía, descuarticen un animal para el sacrificio. Pongan la carne sobre los leños. Bañen después con agua los altares de arriba abajo. Pero no prendan el fuego. Y después lo que vamos a hacer es orar para que Dios encienda el altar. Y el altar que arda en fuego, sin la intervención humana, va a demostrar quién es el Dios verdadero. Esa era la actitud, el coraje, el valor, la decisión de Elías. Eran tantos profetas que incluso Elías los provocaba, los retaba para que su Dios encendiera el altar del sacrificio. Pero como no sucedía nada, entonces les decía a Elías, griten a su Dios, pero háganlo fuerte porque a lo mejor está sordo y no escucha, o quizás se fue de vacaciones o está enfermo. Pregunta, ¿por qué Elías actuaba de esa manera? ¿Por qué?
porque sabía que Baal no era Dios. Elías sabía quién sí era el Dios verdadero y sabía que Dios no lo iba a dejar, sabía que Dios lo iba a respaldar y Dios iba a encender el fuego. ¿Y qué pasó? ¿Y si lo encendió? Aquí es donde nosotros, nuevamente, cuando conoces quién es tu Dios, cuando conoces que el enemigo está derrotado, entonces, voy de nuevo, cuando tú conoces quién es Dios, cuando conoces que el enemigo está derrotado y no tienes entonces por qué sentirte intimidado, ni tienes por qué renunciar, este es el momento de levantarse y pelear con valor. Reitero, no aceptes un resultado que no quieres. Vamos y tocamos una puerta pidiendo un empleo y nos cierran la puerta en la nariz. ¿Qué tenemos que hacer? Le decimos de cosas, me deprimo, me regreso a mi casa y me pongo la pijama otra vez. No, esa situación no me gusta este resultado. Entonces volteo para arriba, Señor, necesito un milagro. Miren lo que hizo Moisés. Él recibió un milagro cuando subió al monte Sinaí. Allí en la cima del monte, Moisés estaba en la presencia de Dios, pero en el valle abajo estaba Aarón y el pueblo de Israel que estaban adorando un becerro de oro. Becerro que además fue forjado por ellos mismos. El diseño y el trabajo venía directamente de Aarón, que era el principal de los sacerdotes. Quiero que leamos esta escritura. El Señor le dijo a Moisés: baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro, y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y después el Señor dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Y le dice: ahora quítate de en medio, quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Y después, Moisés, haré de ti una gran nación. Ese pasaje en la última sección, la versión internacional, dice: Moisés, no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Qué tremenda palabra. Dios le estaba diciendo a Moisés: te echo de mi presencia porque estoy muy enojado. Y además te informo que voy a destruir a todo el pueblo de Israel. Por unos minutos, por unos segundos, ponte en las sandalias de Moisés. ¿Qué hubieras hecho tú frente a una invitación de Dios de esta naturaleza? Te digo lo que yo hubiera hecho. Yo me hubiera pronunciado y le hubiera dicho: Señor, con todo respeto, hablamos de tu pueblo y no del mío, ¿verdad? ¿Sí leyeron cómo dice el pasaje? Dios le dice: tu pueblo. Es como cuando los hijos hacen algún desperfecto, ¿verdad? Ya saben qué voy a decir. Mira tu hijo. Así estaba Dios con Moisés. Entonces yo le hubiera dicho: Señor, pues perdóname, pero ese es tu pueblo. Pero además le hubiera dicho a Moisés: yo ya te lo dije, tus ovejas están de atar, no entienden razones, son necias, son rezongonas, nadie se sienta, por favor, aludido, no obedecen. Señor, si tú las quieres destruir, pues destrúyelas, pero reconoce que ese es tu pueblo. Bueno, gracias a Dios, yo no soy Moisés, porque lo que Moisés hizo es algo totalmente diferente, pero Moisés trató de apaciguar al Señor, su Dios. Imagínense qué enojado estaba Dios que lo echó fuera de su presencia. Y Moisés dice: voy para adentro otra vez porque quiero apaciguar al Señor. Y entonces le dice: oh Señor, le dijo, ahí le estaba rogando,
¿Por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre con que amenazas a tu pueblo. Dice la versión internacional, calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. ¿Te le pondrías al tú por tú con Dios? Dios te dice, ve y haz esto, y estoy muy enojado. Ve y sal de aquí. ¿Regresarías? Lo que veía Moisés no le gustaba. Y ese texto, lo que estamos viendo es que de verdad Dios se disponía a destruir a los israelitas. Dios no anda amenazando, Cuando Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Pero ¿saben? Pero todavía no lo había destruido. Y esta es la parte que yo quiero subrayar en esta mañana. Muchas veces nosotros recibimos un frontazo, recibimos un revés, nos rechazan, algo no sucede como nosotros quisiéramos, pero todavía no estás destruido. Todavía estás vivito y coleando. Quiere decir entonces que había una ventana de oportunidad. A lo mejor era una ventana chiquita y Moisés actuó sin demora y con toda determinación. Te doy un ejemplo del día de hoy. Los médicos dicen que te tienen que operar. Pero el Señor a ti ya te dijo que te quiere sanar sin la intervención de médicos ni de medicamentos. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar el milagro antes de la cirugía. La clave aquí está también en el tiempo, esto es antes. Y decirle al Señor, yo espero ese milagro, y ahora tienes que aprender a esperar activamente un milagro. Yo no sé si todos entendemos lo mismo cuando se habla de esperar. Cuando vas al médico hay una sala de espera, ¿no? Y ahí estás echadito hasta que se les ocurre recibir, estás esperando. Y algunos cristianos creen que cuando se dice esperemos en el Señor, me siento ahí a gusto en la sala de espera, a esperar a ver a qué horas Dios contesta. Moisés estaba esperando activamente. No quería que Dios destruyera al pueblo escogido. Entonces se apresura y con valor viene e intercede a favor de Israel. ¿Y qué respuesta recibió Moisés? ¿Un milagro? ¿Qué sucedió? Que Dios juzgó a Israel, lo encontró culpable, después anunció la sentencia, y la sentencia era muerte para todos, pero todavía no ejecutaba la sentencia. Les dijo, los voy a matar, y sí los va a matar, pero todavía no los mataba. Mira los argumentos que usa Moisés para convencer al Señor. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Y mire cómo respondió el Señor. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. El Señor se calmó y desistió. ¿Por qué lo hizo? Porque Moisés no estuvo de acuerdo con lo que era su realidad en ese momento, y entonces esperó activamente, entró a la presencia nuevamente de Dios, aunque lo habían echado para afuera, y entonces ahora viene e intercede a favor del pueblo. Y el argumento que le presenta Moisés convence al Señor.
¿Tú sabes para qué sirve esa cosa acá arriba? No le hago más fuerte porque se me mueven los dos pelos que tengo. ¿Para qué sirve esto? A pensar. Dios nos ha dado razonamiento. Razona con el Señor. Dile, Señor, yo leo en la Escritura esto. Yo leo que tú eres un Dios amoroso, que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios de segundas oportunidades. Señor, a este Dios estoy clamando porque esta situación que tengo no me gusta. Si la situación a tu problema todavía tiene posibilidades, no te des por vencido. Actúa, pelea con firmeza, con determinación. Si la solución a tu problema tiene todavía algunos signos vitales, cree con todo tu corazón que Dios lo resolverá y actúa como si ya estuviera resuelto. Si todavía hay chances, si todavía hay tiempo, si todavía hay signos vitales, vamos a darle. Nos paramos en la brecha delante del Señor y decimos, Señor, vengo por un milagro. La mayoría de nosotros se nos cierra la puerta, nos vamos a la sala de espera y ahí estamos. ¿Y qué estás esperando? Pues un milagro. Esos son los que contestan cuando te preguntan, ¿cómo estás? Pues hay más o menos. Yo le digo a Susi, algo que le he dicho muchas veces, que si un día me ve en la cama de un hospital, se fije muy bien en los aparatos, si todavía tienen lucecitas que se mueven o la chicharra todavía suena. Si muevo al que sea un pie o un dedito del pie, no me desconectes. No, es que ustedes no saben lo que es vivir así en estas condiciones. En la casa las cosas tienen que salir así rapidito, porque si no, y el miércoles es el día que se lava la ropa, y ese día se lava la ropa. Y ya me ha dicho que si yo la veo a ella en una sala de una cama de hospital, que la desconecte, y yo voy a hacer eso, ya me lo dijo. Yo no quiero que me desconecten si todavía se mueve, aunque sea un dedito. ¿Quién sabe? Pero si todavía se mueve un dedito, yo no quiero que finalmente me quiten de esa asistencia médica. Pero si la solución a tu problema ya se murió, entonces ya, ahora sí, deja de llorar y entierra tu problema. Si tu exnovia ya se casó, compadre, ¿cómo te explico? Dale, cristiana, sepultura, déjala descansar en paz. Pero si todavía hay chance de algo, pues lúchale. Los chavos de hoy, híjole, me desesperan, ¿no? Yo veo a algunos que ven a la fulanita y babean. Y le digo, ¿ya le dijiste algo? No, ¿cómo le voy a decir? Pues entonces, ¿cómo se va a enterar? Y se los digo a los dos, pues luego los niños son más burros que las niñas. No se ha dado cuenta. Párate adelante, dile algo. Ay, ¿qué van a decir? Pues que digan lo que digan. Si todavía hay posibilidades, vamos por eso. Te pregunto, ¿tu situación, tu problema, tiene posibilidades? Pues entonces vamos para adelante. Si no tiene posibilidades, entiérralo, ya no te quejes. Este es el momento, señoras que están casadas, si su marido no ha agarrado hasta este momento la onda de ser el líder y el pastor de su casa, entiérrenlo. Se acabó la gracia aquí. Eso que están haciendo no da resultado. Pero si ven que como que quiere, entonces ese es el momento de trabajar. Déjenme que les ponga otro ejemplo. Y este es Ezequías. El rey de Judá no aceptó un mensaje que venía de parte de ¿quién? ¿Se acuerdan? Un mensaje que venía de parte de Dios. Y experimentó un milagro. Él se estaba ya muriendo.
padecía de una enfermedad terminal, y dice la Escritura que Dios llamó a Isaías para que le diera esta palabra a este varón. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Cuando Isaías se presentó delante del rey, le cantó las golondrinas. Esta es la primera vez que se cantan las golondrinas en la Biblia. El profeta le anunció al rey que iba a morir pronto. Se fue a despedir, le fue a dar las gracias por su desempeño, porque Ezequías fue un gran gobernante. Y aquí podemos ver las dos caras de una misma moneda. Por el lado de Isaías, él solamente cumplía con lo que Dios le había ordenado. Le dijo: Dios, dale este mensaje al rey. Y le dijo: se va a morir. Entonces llegó Isaías y le dijo: te vas a morir. Y Ezequías lo que hizo es que colocó el rostro en la pared. Y saben, esto significa humillación. Él se humilló delante de Dios y después clamó con todo su corazón. Y de aquí yo debo destacar que Dios le avisó al rey que en poco tiempo moriría. La clave aquí es poco tiempo. Pero todavía no se moría. Todavía no se muere. Se le movía no solamente la patita, se le movía todo. Estaba vivo. Malito, pero vivo. Quiere decir que le quedaba un poquito de esperanza y de vida. Y ahí es donde el rey no desperdició tiempo en quejarse ni en lamentarse. Lo que hizo fue aceptó el resultado que veía, no aceptó el resultado que veía en el horizonte cercano. Dijo: no me quiero morir. Pon la misma escena en el hospital de tu agrado. No creo que haya ninguno que sea de tu agrado, pero llegaste barriéndote a urgencias, signos vitales en -1 y 1, ¿no? Se para el doctor en turno y, como en el box, empieza a contar: 9, 8, 7. Está por declararte muerto, pero todavía no estás muerto. Entonces le dice al doctor: espérame, todavía no declare nada. Todavía hay tiempo. Dios puede hacer un milagro. Ezequías no aceptó ese resultado. Y aquí lo leemos en la Escritura. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Y este es el mensaje: regresa y dile a Ezequías. Hijo, tráete a David y Misa, por favor. Fíjense, sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, Isaías fue con el mensaje, le dijo: rey, te vas a morir. Y se salió de su recámara y se fue. Todavía no salía del patio central de donde vivía Ezequías, cuando recibe este nuevo mensaje del Señor: regresa y dile a Ezequías: el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Y miren: 1, te añadiré 15 años más de vida. 2, te rescataré. Esta es una figura de salvación y liberación del rey de Asiria junto con esta ciudad. Es decir, el ejército asirio que te amenaza no va a poder contigo, porque yo aquí estoy para defenderte. Y 3, yo defenderé esta ciudad por mi propia honra, que es una figura de alabanza a Dios. Dice: por amor a mí, por amor a mi siervo David, voy a salvar a tu ciudad. La Biblia no nos da los detalles de la oración de Ezequías, pero me puedo imaginar el diálogo entre el rey y Dios. Seguramente le decía cosas como: Señor, yo he sido fiel a ti, he honrado tu nombre
con mis hechos, con mis palabras. No me abandones en esta hora. Señor, yo te estoy sirviendo. No he terminado con la obra que tú me encargaste. Sé que tu palabra siempre se cumple. Pero ¿qué te propones hacer en este momento? Eso es algo que yo no puedo aceptar. Perdóname, no estoy de acuerdo contigo, Señor. Yo no quiero, no puedo, no me gustaría morirme en este momento. Todos vamos a morir. ¿Te gustaría morir en este momento? Pero yo todavía no. Y esa era la oración de Ezequías. Yo todavía no me quiero morir. Y lo maravilloso fue que Dios lo escuchó, habiéndole dado un mensaje anterior, y le dio 15 años más de vida. Por último, este es el caso de una hija que estaba seriamente afligida y ella recibe este milagro. Y resulta que una mujer no judía, mamá de una hija que era oprimida por los demonios, hablaba con los discípulos porque Jesús no le hacía caso. Esta es la escena. Ya de por sí suena tenebroso. ¿Cómo es posible que Jesús no le hiciera caso? Yo no sé si tú has experimentado el silencio de Dios. El silencio de Dios es cuando tú estás pidiendo, tú estás orando, estás clamando al Señor y sencillamente eso por lo cual estás orando no escuchas nada de parte de Dios. Ese es un momento terrible. Yo digo que pocas cosas son tan dolorosas como clamar al Señor y no recibir la respuesta que estamos esperando. En este caso, la mujer se acercó a Jesús y Jesús la rechazó. Pero el dolor de ver a su hijita maltrecha y la fe que ella tenía en el Mesías, eso fue lo que la movió a insistir hasta que captó la atención de Jesús. Yo no sé por qué en la Biblia no hay casos de varones. Chihuahua. Yo no me imagino un solo varón, yo no conozco un solo varón que haga lo que esta mujer hizo. Que se pare en la brecha a orar por el problema que tienen, el que sea. Normalmente son las mujeres las que están insistiendo delante de Dios. Compadre, el día que tú lo hagas, el cambio que vas a ver en tu hogar no te lo vas a acabar. Si tú tomas el lugar que a ti te corresponde. El pasaje lo dice de esta manera. Luego Jesús salió de Galilea, se dirigió al norte de la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Y enseguida una mujer extranjera que había oído hablar de Jesús se le acercó y rogándole cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída, oprimida por un espíritu maligno, y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era gentil, nacida de la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos de mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos, el pan de los hijos, y arrojárselo a los perros. Qué duras palabras. Lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer es: mira, yo he venido a salvar las ovejas perdidas de Israel. Tú no estás bajo la cobertura del pacto de Dios. Tú no eres parte del pueblo escogido. Por eso no está bien que yo te dé alimento, sino primero se lo doy a mi pueblo. Y a mí me sorprende realmente que Jesús hablara con tanta crudeza, pero más me sorprende la fe, la bravura, la tenacidad, la determinación de esta mujer sirofenicia. ¡Qué pantalones de mujer! Ella no se dejó abatir por la desesperanza ni aceptó la respuesta. A los varones nos da un catarro y necesitamos 3 días de incapacidad. No. Esa mujer no se dejó abatir.
ella se aferró con toda confianza al amor de Jesucristo. Y saben, ella clamó y le dijo: Señor, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. En otras palabras, lo que estaba diciéndole esta mujer era: Señor, perdóname por lo que te voy a decir, pero no es correcto que te preocupes por los perros, mientras que mi hija está sufriendo una opresión demoníaca. Te suplico que me des, aunque sea las migajas de tu provisión de sanidad. Yo creo que no estoy diciendo una mentira. La insistencia de la mujer sirofenicia, la fe, la confianza que esta mamá tenía en Jesús, tocó el corazón de Dios. Y entonces Jesús le respondió: buena respuesta. Ahora vete tranquila a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Decimos: bueno, pastor, pero todos estos casos son de personas, y bueno, las personas luego como que dicen: no estoy de acuerdo. Déjame recordarte que en una ocasión Jesús enseñaba a la multitud. La mayoría de ellos había salido muy temprano de su casa, y al anochecer todos tenían hambre. Entonces lo que hizo el Señor es mandar a sus discípulos a investigar qué tanta comida había entre las personas. Y el resultado de esa pesquisa fue que apenas había 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y con esta cantidad de alimento, los apóstoles deberían dar alimento a 5,000 personas. Y después que Jesús recibe en sus manos un desayunito triste, que era de un muchacho que estaba entre la multitud, lo que sucede a continuación es que Jesús no estuvo de acuerdo con la realidad. Con esto porque además les hablaba a los discípulos: con esto ustedes van a alimentar. El alimento que le trajeron no era suficiente, no era lo que él estaba esperando. Y yo lo que estoy diciendo es que Jesús no le pareció correcto lo que estaba viendo, y por eso miró al cielo, él buscando al Padre, y cuando tuvo ya la atención y la aprobación del Padre Celestial, Jesús bendijo esos panes y esos peces, después lo partió a la mitad, y aquella multitud no solamente comió, sino quedó saciada. El milagro de ese día fue que todos comieron, se saciaron y sobraron 12 cestas de alimento. Mira, cuando Dios se involucra en la vida de sus hijos, siempre hay milagros. Y todo lo que viene de Dios no solamente alcanza, sino que sobreabunda, como para dar a multitudes. Y te vuelvo a preguntar: ¿estás satisfecho de cómo ha resultado tu vida hasta este momento? ¿Lo que tú y los tuyos están viviendo en este momento es lo que esperabas que sucediera? Dime sí o no. Entonces, si tú no estás viviendo a tu potencial, no te debes resignar a quedarte así como estás. Pon tu fe en Jesús, quien es el hacedor de milagros, y espera un milagro. Por supuesto, el milagro de milagros es que un día nosotros estábamos en el pecado y en el mundo, Jesucristo nos rescató y nos dio salvación. Y eso ocurre en el momento que cada uno de nosotros creemos en Jesucristo. Y si tú no tienes esta experiencia, hoy puede ser el día que se haga el gran milagro en tu vida. Dice Pablo a la iglesia de Roma: el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Si tú crees en Jesucristo y si tú lo declaras con tus labios, vas a ser salvo y vas a experimentar el milagro de los milagros. Y por eso te quiero preguntar, ¿habrá una persona aquí que no le ha dado su vida a Cristo y en esta hora quiere entregar su vida al Señor? Y lo único que tiene que hacer es hacer una oración sencilla en la que nosotros declaramos nuestra fe en Jesucristo. ¿Habrá alguien que quiera recibir al Señor Jesús en esta hora? Gracias. Gracias por su mano. Cierra ahí tus ojos y repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que eres el Salvador del mundo. Pero este día, yo quiero que seas mi Salvador. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Ven a vivir a mi vida. Amén. Y termino preguntándote, ¿necesitas un milagro? Si necesitas un milagro, pasa aquí adelante y vamos a orar. Lo que hemos compartido esta noche. ¿Tienes problemas de salud o algo? ¿Sí? Entonces lo que tienes que hacer es deposita tu fe en Jesucristo el sanador, pero no renuncies. Espera un milagro. No importa si llevas años con enfermedad, no renuncies. Y dile al Señor lo que hoy hemos escuchado de Él. Señor, tú dices que si hay algo en mi vida y no me gusta, que te lo digamos. Señor, te digo que no estoy contento con la salud que tengo. Haz un milagro. Haz como los milagros que oímos, como en el caso de Ezequías, pero yo no solo quiero 15 días, tengo 15 años. Yo quiero cumplir todos los años que tú tienes para mí. ¿Tienes problemas económicos? Entonces lo que tienes que hacer es deposita tu fe en Jesucristo, porque Él es el dueño del oro y de la plata, pero no espera un milagro. No importa cuántos meses o años tienes sin trabajar o sin tener un trabajo digno. Oye al Señor, no estoy de acuerdo, Señor, con los ingresos que tengo. Voy a esperar activamente. Haz un milagro. ¿Tienes muchas deudas? Deposita tu fe en Jesucristo, porque Él pagó por tu pecado y también puede pagar tus deudas. Pero lo que tienes que hacer es y espera el milagro. Tu negocio se está moviendo. Deposita tu fe en Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida. No le va a dar nueva vida a tu negocio, pero no renuncies. No cambies de empleo, no cambies de giro. No estés buscando las cosas que no sabes hacer. No renuncies. Espera un milagro. Tus hijos, tu esposa, hermanos o padres están apartados del Señor o no han rendido su vida a Cristo. Deposita tu confianza en Cristo. Él los va a traer con lazos de amor. No los des de bibliazos, eso no sirve para nada.
activamente estás orando, esperando cómo el Señor los va a traer a Él. Tu matrimonio se está derrumbando. Ese es el momento de depositar nuestra confianza en Jesucristo, el campeón del amor. Pero no renuncies. ¿Saben que yo tengo una cámara de video en cada una de las casas de ustedes allá? Cuando ustedes han salido, yo he entrado a su casa y he puesto cámaras de televisión. Solo en los baños no, pero en todos los demás lugares. Y yo veo los matrimonios de Oasis. Ay, nanita, qué cosa tan fea de matrimonio. Susi me dice, con toda razón, que no le demuestro que la amo. ¿Verdad, mija? Y quiere ver que yo me esfuerce para demostrarle que la amo y que le diga que la amo. ¿Te pasa lo mismo? ¿Sí o no? No renuncies. No busques otro modelo más reciente. Es con ella, es con la que te casaste, es con el que te casaste. Ahí Dios va a hacer el milagro. Te sientes solo, triste, intranquilo, angustiado, deprimido. Confía en el Señor. Confía en el Espíritu Santo, que Él es el gran animador y consolador. Pero no renuncies, espera este milagro. Si alguien en tu familia es esclavo de los vicios, adicciones, no te conformes con lo que tienes en esta hora. Y vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Él haga un milagro. ¿Quién será tus ojos para no distraerte? David y Misa, ¿quiere venir por aquí, por favor? Nuestro Dios, a ti venimos en todo momento. Y en esta hora de manera muy especial, Señor, al recapacitar en la forma en que vivimos, en la manera como estamos, Señor. Cuando vemos nuestra economía, cuando vemos la relación en nuestro matrimonio con nuestros hijos, cuando vemos que estamos endeudados, Señor, y nos sentimos mal, cuando vemos nuestros cuerpos achacosos, llenos de enfermedades, te queremos decir, Señor, que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con matrimonios que estén solamente sobreviviendo. Señor, no estamos de acuerdo con eso. Y sabemos como el profeta, nosotros sabemos en qué Dios hemos confiado. El Dios de Elías ese es nuestro Dios. Es un Dios que hace portentos y milagros. Si Él pudo contra 450, nosotros también podemos. Y lo que vemos delante de nosotros no nos gusta, Señor. Y por eso no lo queremos aceptar como algo que viene de ti. Y por eso en esta mañana, en esta hora, te estamos diciendo, Señor, haz un milagro. Haz un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Señor, muéstrate con todo poder, con toda autoridad, Señor. Esos milagros que sucedieron en el Antiguo Testamento, los queremos ver, Señor, en esta hora. Que se abra el mar, que se detenga el tiempo. Señor, queremos ver milagros de plagas que aniquilan a los enemigos. Queremos ver como en el tiempo de Jesús, cómo Él separaba y sanaba a todos. Queremos los mismos milagros, Señor, que vemos en la Escritura. Y no vamos a dejar de orar, ni vamos a dejar de esperar activamente hasta recibir estos milagros. Gracias te damos, Señor, porque tú
escuchas nuestra oración como Ezequiel. Y sabemos que lo que sigue serán milagros para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús.